receptores para la aldosterona está a nivel intracelular, porque este es un derivado del colesterol, igual que el cortisol. Entonces es una hormona esteroidal. ¿Me entiendes? Entonces, de manera tal de que el receptor no puede estar en la membrana, tiene que estar a nivel intracelular. Y el efecto de esta acción es favorecer la transcripción génica para la expresión de canales de sodio epiteliales, así como también la producción de enzimas que van a favorecer la formación de ATP a partir del metabolismo mitocondrial. Entonces tiene dos cosas acá que se generan: mayor cantidad de canales de sodio en la membrana apical. Si hay mayor cantidad de canales, entonces va a haber mayor probabilidad de que ese sodio pase desde la zona apical hacia la zona vasolateral, ¿no es verdad? Segundo, como se va a ver también un aumento en las enzimas que van a favorecer la formación de ATP por el metabolismo mitocondrial, este ATP que se va a formar va a actuar para activar esta bomba sodio-potasio TPasa, generando de que saque sodio y este potasio. Dicho de otra manera, este sodio que se ha incorporado a través de estos canales va a salir, gracias a la acción de esta bomba, hacia la zona vasolateral. ¿Qué estoy tratando de mostrar acá? ¿Cuál es el mecanismo que está vinculado a la reabsorción de sodio? El efecto de la reabsorción de sodio. ¿Cuál es el mecanismo? La presencia de canales epiteliales para sodio, la presencia de la bomba sodio-potasio ATPasa a nivel de la zona vasolateral. En un esquema bastante más sencillo que el anterior, lo que tenemos en estricto rigor es que el aumento de los canales de sodio a nivel apical implica de que la concentración de sodio urinaria va a ser más baja. El aumento de la bomba, de la actividad de la bomba sodio-potasio TPasa hace que el sodio en el plasma sea más alto. Es decir, se va a producir una hipernatremia. ¿Sí? Y el potasio que se incorporó a través de esta bomba va a salir producto de la presencia de canales para este ion. Ergo, la concentración urinaria de potasio va a ser alta, la concentración plasmática de potasio va a ser baja. Es decir, la aldosterona va a producir hipopotasemia. ¿De acuerdo? O sea, reabsorbe sodio, reabsorbe agua y además secreta potasio, favoreciendo la expresión del potasio, que era en el fondo lo que está puesto allí. ¿Me entienden? Entonces era hipopotasemia y hipernatremia. Claro. Hipernatremia. Mira, tú ves aquí de que la concentración de potasio en el plasma disminuye, hipopotasemia. Tú ves de que la concentración de sodio en el plasma aumenta, hipernatremia. ¿Estamos? Aquí lo importante es señalar de que esta hormona va a generar cambios en la presión arterial. Eso es lo fundamental. Y ustedes lo recordarán, porque lo vieron en la parte cardiovascular. ¿Se acuerdan del eje renina, angiotensina, aldosterona? Que se activaba cuando se produce, ¿cierto?, una hemorragia, por ejemplo. Una persona sufre una hemorragia, hay pérdida de sangre, disminuye la volemia. Disminuir la volemia implica disminuir la presión. ¿Estamos de acuerdo? Esa disminución de la presión gatilla de que hay una liberación de renina desde el aparato juxtaglomerular a nivel renal. Y esa renina lo que hace es catalizar el paso de angiotensinógeno a angiotensina 1. Luego esa angiotensina 1 es sustrato de la enzima convertidora de angiotensina para formar angiotensina 2. En angiotensina 2, si ustedes se recuerdan, lo que vimos por acá, se lo voy a mostrar porque se encuentra que ya lo mencionamos. ¿Dónde está la cuestión? No me puede fallar ahora, aquí está. La angiotensina 2, ¿qué es lo que hace?
activa a la aldosterona sintetasa, favoreciendo formación de aldosterona. Entonces, producto de la acción de la angiotensina 2, se favorece la producción de aldosterona. La aldosterona va a producir reabsorción de sodio, reabsorción de agua, aumento de la volemia, aumento de la presión. Por tanto, frente a un fenómeno como podría ser la hemorragia, la aldosterona lo que viene es a compensar la disminución de la volemia producto de esa hemorragia. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, claro, yo les muestro aquí el mono para contarles toda la historia de cómo sucede. Pero si ustedes entienden esto, fantástico. Entonces, si entienden de que mejora el transporte de sodio desde la parte tubular hacia el plasma y que aumenta el transporte de potasio desde el plasma hacia la orina, súper, estamos de otro lado. No hay nada más que decir. Aquí está el eje renina que te enseñan los tenores y que quieren recordarlo. ¿Se entendió? ¿Se pierden? Y que es un poquito rápido. ¿Un poquito rápido? Más lento. ¿Ya? Pero tienen que estar así como atentos a la jugada, porque en realidad yo lo que estoy haciendo es describiéndoles una figura y les estoy diciendo cuáles son los mecanismos que están involucrados. Pero se tiene que llevar un mensaje. El mensaje que se tiene que llevar en este caso es que la aldosterona favorece un aumento de la presión arterial. ¿Por qué la aumenta? Porque aumenta la volemia. ¿Por qué aumenta la volemia? Porque se reabsorbió el sodio. Al reabsorberse el sodio, ¿hacia dónde se mueve el sodio? Hacia allá se mueve el agua. Acuérdense de la sal que está en la casa, en la cocina. ¿Se hidrata la sal o no se hidrata la sal? Claro que sí. Si yo dejo un terrón de sal en la mitad de la mesa en la cocina, al otro día va a aparecer lleno de agua. ¿Hacia dónde está la sal? ¿Hacia dónde está el sodio? Hacia allá va a estar el agua. Entonces se va el sodio hacia la sangre, entonces aumenta la cantidad de agua a nivel de los vasos. Aumenta la volemia. Al aumentar la volemia, la presión sobre la pared de las arterias aumenta la presión arterial. Aumenta la presión arterial, va a aumentar el flujo. Y eso va a significar mayor irrigación hacia los órganos. Entonces, piensen fisiológicamente. Si yo tengo una hemorragia, mi organismo lo que busca es que no tenga pérdida de sangre. ¿Cómo puedo evitar de que haya pérdida de sangre? Generando que las paredes arteriales se tornen más rígidas, a objeto de que no haya permeación a través de esas paredes. Se produce una vasoconstricción. Esa es una cosa. Esa vasoconstricción está a cargo de la angiotensina 2. Pero a su vez, la angiotensina 2 favorece la formación de aldosterona. Y esa formación de aldosterona produce aún más aumento de la presión arterial. Ya la vasoconstricción está generando aumento de la presión arterial. La aldosterona aún más. ¿Por qué? Porque aumenta el volumen dentro del vaso. ¿De acuerdo? Ahora sí. Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente, que es la glándula tiroides. La glándula tiroides está compuesta por un lóbulo izquierdo y por un lóbulo derecho, que están situados en la zona anterolateral de la tráquea. Ustedes pueden ver en la figura B, que está por acá, que los lóbulos están en la zona anterior y lateral de la tráquea. Anterolateral de la tráquea. La glándula tiroides recibe una gran cantidad de irrigación sanguínea. Está altamente irrigada, lo que va a implicar un alto intercambio con la sangre. Puede estar, ¿cierto?, puede también esta glándula recibir no solamente irrigación sanguínea, sino que también
inervación, recibe inervación simpática. El sistema nervioso simpático inerva a la glándula tiroides. Esta glándula tiroides tiene una forma, tiene una forma como si uno la viera, digamos, sería una forma así como una especie de mariposa, ¿ya? Por estos dos lóbulos que están hacia el lado, uno hacia el lado izquierdo y otro hacia el lado derecho. Si hacemos un corte de la glándula tiroides, nos vamos a encontrar con que la glándula está formada por estos folículos, se llaman folículos tiroideos. Esto es un coloide y estas células que conforman a este folículo se llaman células foliculares. A su vez, encontramos en esta glándula tiroides otro tipo de células que son las células, las células parafoliculares o células C, que son aquellas que van a formar o van a secretar calcitonina. Dicho sea de paso, las células C conforman parte de lo que se conoce como la glándula paratiroides. ¿Forman la calcitonina? Secretan calcitonina. ¿Cuál? La célula C. Célula C. Calcitonina. Estos conforman parte de la glándula paratiroides. La glándula paratiroides está vinculada a la homeostasis del calcio, cuestión que vamos a ver más adelante. Y por supuesto tiene como ustedes pueden ver en este dibujito, una gran cantidad de irrigación sanguínea. Aquí están los vasos sanguíneos. ¿De acuerdo? El folículo tiroideo es donde se guardan las hormonas. ¿Cómo se guardan? Se guardan unidas a una proteína que se llama tiroglobulina. ¿Puede repetir eso? El folículo tiroideo es una zona de reserva o de guarda de las hormonas tiroideas. Estas hormonas tiroideas se reservan o se guardan unidas a una proteína que se llama tiroglobulina. Las hormonas tiroideas son de dos tipos, T3 y T4. T4 corresponde aproximadamente al 90% de la secreción hormonal de la glándula tiroides. Y se llama T4 porque tiene 4 carbonos que están sustituidos o que están formando un enlace con un yoduro. Está tetrayodada, si es que uno quiere verlo así. Mientras que la T3 corresponde al 9% de la secreción hormonal de la glándula tiroides. Y esto es porque tiene 3 yodúrulos incorporados. Un segundo, por favor. Existe también una T3 reversa. La T3 reversa corresponde al 1% de la secreción, que es la forma inactiva de la glándula tiroides de la T3 en particular. Fíjense que aquí tenemos los enlaces en estos residuos, aquí y acá. Esta es la 3,5,3' y esta es la 3,5'-tironina. Es decir, los yodúrulos están puestos en otro ciclo. Eso hace que se pierda la actividad biológica. Entonces, lo que estoy diciendo en este minuto es que existen dos tipos de hormonas, T3 y T4. Y de la T3 existe una hormona que es inactiva y que corresponde exclusivamente o solo al 1% de la secreción total de la glándula tiroides.
hay que mencionar de que esta glándula, estas hormonas tiroides se forman a partir de un aminoácido esencial que se llama tirosina. Miren, aquí en la parte de abajo tienen la molécula de tirosina. Si ustedes se dan cuenta, este benceno correspondería a ese benceno, por ejemplo. Este OH corresponde a ese OH. Y aquí se va a generar un enlace. Se va a generar un enlace con otro residuo de tirosina. En el fondo, las hormonas tiroides se forman por dos residuos de tirosina, más moléculas de yoduro que se van a incorporar. En un cuadro comparativo, vemos de que de los dos tipos de hormonas, la hormona T3 es la que tiene la actividad biológica. T4 no tiene actividad biológica. Sin embargo, esa T4 es, digamos, convertida en T3 a nivel periférico. O sea, en el fondo, la proteína tiroglobulina es capaz, ¿cierto?, de transportar a T3 y T4 a la sangre. Y la T4 en ciertos tejidos va a ser desyodada. Digo desyodada porque tiene 4 yoduros, se va a perder uno y va a formar T3, y esa T3 es la que tiene la actividad biológica. Eso es lo más importante de esta diapositiva. Ahora, el yoduro es un elemento escaso en la dieta. La mayoría de los alimentos no contienen gran cantidad de yoduro. Y además, el yodo es tóxico. Entonces, la manera en que nosotros hacemos uso de este yodo o de este yoduro es incorporado a estas hormonas. Es decir, estas hormonas nos permiten tener una cierta concentración de yoduro que es fundamental para ciertas funciones fisiológicas. La glándula tiroides sintetiza y almacena tiroglobulina en el lumen folicular y la degrada cuando requiere liberar las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas son moléculas hidrofóbicas y como son hidrofóbicas deben viajar unidas a la proteína tiroglobulina por la sangre. La ingesta óptima de yodo bordea aproximadamente los 150 microgramos diarios. En Chile, por ejemplo, la sal que nosotros consumimos es sal yodada. Es una mezcla entre cloruro de sodio y yoduro de potasio. Esa ingesta de sal yodada ya es suficiente para poder cumplir con este requisito de 150 microgramos diarios. Un tercio de esto es captado por la tiroides, otra pequeña cantidad por las glándulas salivares e intestinales y 2/3 son filtrados por el riñón. O sea, la verdad es que de los 150 microgramos, solamente 50 microgramos nosotros estamos utilizando en unirse, digamos, a estos residuos de tirosina. La célula folicular concentra 20 a 40 veces más el yodo en la tiroides respecto a la concentración en el plasma. Aquí quiero hacer hincapié en lo siguiente. Decíamos nosotros que podemos tener una tirosina, una sobretirosina, y que producto de estas tirosinas en presencia, ¿cierto?, de una cierta cantidad de yoduros, vamos a formar T4 o, por ejemplo, si es que hay 3 yoduros, vamos a formar T3. Eso es lo que decía. Podría ser, bueno, y de hecho es así, la globulina tiene unido lo que se llaman residuos de tirosina.
estos residuos de tirosilo pueden estar diyodados, o sea, con dos yoduros, o pueden estar monoyodados. A estos diyodados los llamamos diyodotyrosilos, DIT. Y a estos que tienen un residuo yodado, entonces le llamamos monoyodotyrosilo, o MIT. DIT y MIT. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense en lo siguiente. Podría darse la siguiente combinación. Un DIT más un DIT. ¿Qué debería formar esto? T4. Muy bien. O se puede dar la siguiente combinación. Un DIT más un MIT. Y entonces me daría T3. ¿Ya? En ningún caso se podría formar con 2000. No existe la reacción, la capacidad, digamos, para poder generar esa reacción. ¿Ah? Entonces, fíjense en este esquema que nos muestra la síntesis. La tiroglobulina es esta proteína que transporta los residuos de tirosilo. Estos residuos de tirosilo pueden estar monoyodados o diyodados, DIT y MIT, como les mencioné. T4, tal cual como ustedes me lo dijeron, son dos DIT. T3, tal cual como ustedes me lo dijeron, es un DIT más un MIT. Entonces fíjense lo siguiente. A ver, primero, la tiroglobulina, ¿cierto? Se sintetiza y es secretada o extruida dentro del lumen folicular. Esto es la parte interior del folículo, esta parte. ¿Ya? Esto que está en celeste corresponde a esta célula. Fíjate, esta célula es esa célula. Y esto que está acá es el lumen folicular. Y por este lado lo que tenemos es la sangre. ¿Ya? Para que se hagan la idea. Entonces, primero, la tiroglobulina es sintetizada y además es liberada o extruida hacia el lumen folicular. Segundo, existen cotransportes sodio-yoduro que permiten la incorporación de yoduro desde la sangre hacia la célula folicular. ¿Qué va a pasar con este yoduro? Este yoduro, por acción de una enzima que se llama peroxidasa, va a formar yodo. El yodo en la sangre es tóxico, pero el yodo en el lumen folicular no lo es. Luego, otra enzima, que también se llama peroxidasa, permite que este yodo pueda ayudar, valga la redundancia, a estos residuos de tirosilo y formar los MIT y los DIT, que son los que van a estar unidos a esta tiroglobulina. A partir de la unión de MIT y DIT se forma T3 y T4, como lo mencionamos por acá. Y entonces la tiroglobulina ahora anda trayendo por aquí T3, por acá T4, y unos MIT y unos DIT locos por aquí y por allá. Entonces esta proteína es endocitada cuando se requiere de la liberación de hormonas, ¿ya? A través de un estímulo en el fondo. Y luego se produce una hidrólisis de T4 y T3 por acción de enzimas lisosomales, es decir, se cortan los enlaces que lo unen al residuo de tiroglobulina. Y entonces T3 y T4 son liberadas al torrente sanguíneo. Estamos pensando, ¿cierto?, que el transporte de esta T3 y T4 también se da en función de la presencia de tiroglobulina. Eso también es importante mencionar. Se trata de moléculas que son hidrofóbicas y por lo tanto no van a andar por ahí deambulando en la sangre fácilmente. Andan unidas a tiroglobulina. Pero es importante mencionar que la tiroglobulina tiene una doble función en el fondo. Por una parte, andar trayendo por acá a las hormonas, y por otro lado, servir para poder favorecer
la formación del T3 y T4 a nivel del folículo tiroideo. ¿Cómo fue lo que? Y la tiroglobulina tiene función de transporte a nivel sanguíneo, pero también sirve para andar trayendo los residuos MIT-D, que son los que van a reaccionar para formar T3 y T4 a nivel del folículo tiroideo. Por eso que decíamos hace poco rato atrás, me devuelvo 30 segundos, la glándula tiroides sintetiza y almacena tiroglobulina en el núcleo folicular y la degrada cuando requiere liberar hormonas tiroides. ¿Ah? Estamos contando el mecanismo mediante el cual se genera esto. O sea que esta tiroglobulina va a andar con 10 o 2000. Y ahí a esa también se van a unir otra NIT y van a formar T3 y T4. Exactamente. Eso sucede en el núcleo folicular. Ya. Eso no sucede en la sangre, sucede en el núcleo folicular. ¿Por qué? Porque el núcleo folicular es rico en yodo. ¿Por qué es rico en yodo? Porque este intercambiador ha permitido la entrada de yodo. Información de yodo a partir de ese yodo. ¿Ya? ¿Por qué no puede haber yodo en la sangre? Porque el yodo es tóxico. ¿Entiendes? Existen dos tipos de patologías que se pueden dar. Una se llama hipotiroidismo y otra se llama hipertiroidismo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una persona que sufre de hipertiroidismo, yo no quiero que se formen hormonas tiroideas. Entonces lo que se puede usar es una molécula que se llama tiocianato o perclorato. Estas moléculas tiocianato o perclorato lo que hacen es impedir la incorporación de yoduro al interior del folículo. O a su vez intervienen en la acción de la peroxidasa para que no se forme MIT ni DIT y por tanto no se forme T3 ni T4. ¿Ah? Existen otras moléculas, pero aquí menciono particularmente el perclorato. Gran parte de la síntesis de T3 tiene que ver con el paso del T4 a T3. Esto se da por la acción de enzimas que se llaman desyodasas. Las desyodasas se encuentran principalmente a nivel hepático y a nivel renal. ¿Ya? ¿Hepático renal? Hepático renal. Ahora bien, ahora que ya sabemos cómo se sintetizan las hormonas, la pregunta es cómo se regula la liberación de hormonas. Estas hormonas obedecen a la regulación del eje hipotálamo, hipófisis, glándula tiroides. El hipotálamo libera esa hormona estimulante o liberadora de las tirotrofinas o factor trófico TRH, ese factor trófico, hormona liberadora de tirotrofinas, que va a estimular a la hipófisis para que ésta a su vez libere TSH, o también se conoce como hormona estimulante de la tiroides. Esta TSH va a actuar sobre la glándula tiroides para que la glándula tiroides finalmente libere T3 y T4. Siendo la T3, entonces la que tiene la acción biológica, la que va a generar la acción sobre los distintos tejidos, en los cuales genera los efectos. En un esquema un poquitito más detallado al respecto, se puede ver cuáles son los mecanismos que están involucrados en esta regulación. Por una parte, vemos que las neuronas hipotalámicas, frente a ciertos estímulos, como podría ser el estrés, como podría ser la temperatura y el estado metabólico, como puede ser los cambios a nivel diurno, pueden ser estímulos suficientes como para que estas neuronas hipotalámicas liberen TRH, la que va a actuar sobre un receptor de carácter metabotrópico y
que va a favorecer la síntesis y secreción de TSH desde la glándula, desde la hipófisis, perdón. Esta TSH a su vez va a actuar sobre un receptor, en este caso en la glándula, que también es un receptor de carácter metabotrópico, promoviendo entonces la liberación de T3 y T4 hacia el torrente sanguíneo, generando todos los efectos fisiológicos que vamos a ver a continuación. Por supuesto que la descarga o la cantidad de hormonas va a promover de que se genere un feedback negativo sobre el hipófisis o un feedback negativo sobre el hipotálamo. Este mismo esquemita, digamos, está mencionado acá como para hacer énfasis en que es efectivamente la T3 la que va a generar la respuesta, y esta T3 es la que, el valor, digamos, la concentración de T3 es la que podría eventualmente generar feedback negativo sobre la hipófisis o bien sobre el hipotálamo. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la T3 y T4? Perdón, de la T3. La T4 no tiene actividad biológica. Primero, como decíamos recién, las hormonas tiroideas son hormonas hidrofóbicas. Y como son hormonas hidrofóbicas, no pueden andar deambulando solas por la sangre. Lo que sucede con ellas es que andan unidas a residuos de tiroglobulina. El 99,5% de la T3 se encuentra unida a la tiroglobulina. El 99,98% de la T4 anda unido también a tiroglobulina. Estamos hablando a nivel sanguíneo. Fíjense lo siguiente. Esta es una célula blanco de un tejido que responde a la acción de hormonas tiroideas. Fíjate que existen transportadores que permiten la incorporación de esta T3 y T4. Aquí entró T3, ¿cierto? Aquí entró T4. Entra a través de estos transportadores o puede entrar por simple difusión porque, como recuerdan, son hidrofóbicas, así que podrían permear con facilidad la membrana. T4 es sujeta de una desyodación. O sea, por la acción de esta enzima desyodasa, la T4 se convierte en T3. Y es la T3 la que transloca el núcleo y la que se une a un receptor que conforma un complejo que se llama elemento de respuesta tiroidea. Este elemento de respuesta tiroidea está conformado por el receptor de la hormona tiroidea más un receptor para retinoides. Como por ejemplo lo es la vitamina A. Ese es un retinoide. Entonces, fíjense acá, se genera la respuesta. ¿Qué respuesta es? Si está actuando como un factor de transcripción, está promoviendo el aumento o la disminución de la expresión de RNA mensajero que codifica para ciertas proteínas. Por ejemplo, aumento en la expresión de bomba sodio potasio NPase. Por ejemplo, aumento en las enzimas que son gluconeogénicas, en las enzimas respiratorias, en la cadena lineal de la miosina, en receptores beta-excitantes, etc. O sea, lo que estamos viendo en el fondo es que estas hormonas que son lideradas por el gluconeogénico ejercen efectos a través de cambios en la expresión de genes y por tanto en la expresión de proteínas. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Muy bien. Pero quiero que cambie la velocidad. ¿Cómo la velocidad? ¿La velocidad de síntesis? Bueno, puede cambiar la velocidad de síntesis así como también la cantidad. En el fondo es eso. ¿Entiendes? O sea, normalmente, claro, nosotros tenemos una cierta formación de bomba sodio potasio NPase.
Pero la acción de esta hormona lo que hace es que aumente en mayor cantidad la fábrica, digamos, la fabricación de esta proteína. Por lo tanto, eso va a generar cambios en todas aquellas células que sean excitables, que es lo que pretendo ver a continuación. O sea, todos los cambios que se van a crear en la síntesis de proteína van a provocar cambios a nivel cardiovascular, respiratorio, de crecimiento, del sistema nervioso central o del metabolismo. ¿Qué cambios? Por ejemplo, a nivel cardíaco se aumenta el gasto cardíaco. ¿Qué significa que se aumenta el gasto cardíaco? Que se aumenta la cantidad de sangre que se inyectaba por unidad de tiempo. Si se aumenta la cantidad de sangre, entonces va a aumentar la irrigación hacia los órganos. Si se aumenta la irrigación hacia los órganos, entonces se va a aumentar la captación de oxígeno, mayor transporte de oxígeno, es decir, mayor consumo de oxígeno. Dicho de otra manera, producto de estos efectos se van a generar cambios en la tasa metabólica. Normalmente las hormonas tiroideas van a generar un aumento de la tasa metabólica. Estamos hablando fisiológicamente, ¿eh? ¿Qué sé yo? Hay también pérdida de la masa muscular. Se produce un efecto catabólico. Se produce termogénesis y aumento, ¿cierto?, de la excitabilidad neuronal. Estos efectos son efectos fisiológicos, o sea, están dentro de los rangos que son normales. Pertenecen a la respuesta fisiológica de la acción de estas hormonas. El problema es cuando se generan desajustes, donde puede haber un exceso o donde puede haber un decremento. Las hormonas tiroideas, en estricto rigor, no son esenciales para la vida, pero sí pueden afectar la calidad de vida. Seguramente ustedes han escuchado o han visto por ahí de que hay personas que le han hecho una tiroidectomía, les han retirado la glándula tiroides. Sin embargo, esas personas no pueden seguir viviendo sin la presencia de la glándula tiroides, sin la presencia de las hormonas. O sea, podrían vivir en realidad, pero la calidad de vida sería pésima. Esas hormonas tiroideas en el adulto proporcionan sustrato para el metabolismo oxidativo y aumenta el consumo de oxígeno en los tejidos, es decir, la oxigenación hacia los tejidos. Dicho de otra manera, digamos, favorece el que no se desarrollen efectos necróticos. Modulan además el metabolismo proteico, de carbohidratos y de grasas en el adulto, mientras que en los niños son necesarias para la maduración del sistema nervioso central y para la maduración y organización del cerebro. Las hormonas tiroideas participan del crecimiento y desarrollo normal del sistema nervioso central, solas y en conjunto con la acción de la hormona del crecimiento o GH. Favorecen la formación de mielina. Favorecer la formación de mielina significa favorecer la conducción, ¿cierto?, de potenciales de acción. Favorece la sinapsis y además el ensamblaje de los microtúbulos. ¿Eso tiene los niños? En los niños. Habrán visto ustedes, por ejemplo, de que los que tengan experiencia en el hospital, habrán visto de que los niños recién nacidos, en cuanto nacen, una de las pruebas que se realiza es sacarle una muestra de sangre del talón. Y esa muestra de sangre se lleva inmediatamente al laboratorio para poder determinar los valores de las hormonas tiroides. ¿Por qué? Porque
y puede entonces verse afectado el crecimiento y desarrollo del sistema nervioso. Recuerden ustedes que, por ejemplo, nuestro desarrollo no termina cuando nacemos. Esa es una primera parte. El desarrollo persiste en el tiempo. Hay un desarrollo motor, hay un desarrollo cognitivo, hay un desarrollo corporal, en fin, el desarrollo persiste en el tiempo, hasta bastante entrado en la vida, o sea, hasta alrededor de los 18 años, 20 años todavía hay algunas modificaciones, sobre todo a nivel estructural. Ya después la cosa vamos un poco caídos. El hipotiroidismo se relaciona con la disminución de la función de la glándula tiroides. Y el hipertiroidismo está relacionado con un aumento de la función de la glándula tiroides. Esto no debería ser no debería generar ningún problema, es como bastante conocido, ¿no? Si uno comparara cuáles son los efectos del hiper y del hipotiroidismo, podríamos encontrar algo así como lo siguiente. Por ejemplo, los pacientes que sufren de hipertiroidismo tienen la piel sudorosa, tienen intolerancia al calor, siempre andan con calor, ¿ah? A pesar de que haya frío, digamos, para el común de los mortales, ellos siempre andan con calor, siempre andan sudorosos, mientras que en el caso del hipotiroidismo se produce lo contrario, tienen intolerancia al frío, siempre tienen una temperatura corporal baja y andan tratando de abrigarse. Los pacientes que son hipertiroideos tienen debilidad muscular porque se produce un catabolismo proteico. En el caso del hipotiroidismo no hay cambios en eso. Sí hay cambios, por ejemplo, en los niveles de proteínas a nivel, por ejemplo, de las uñas, ¿ah? O de la piel, y eso puede generar de que haya mayor propensión a generar heridas, qué sé yo, que las uñas se quiebren. En el hipertiroidismo se produce un aumento de la excitabilidad. Se responde de manera exacerbada frente a estímulos que podrían desarrollar reflejos. Mientras que en el caso del hipotiroidismo los reflejos son bastante más lentos. ¿Qué significa eso? ¿Qué cosa? Para allá vamos. El cretinismo tiene que ver con el gran efecto que se produce en los niños cuando hay carencia de hormona tiroidea. Por eso que es importante, hasta antes que se generara este ensayo clínico que tiene que ver con la obtención de hormonas tiroideas a partir de la sangre del talón, no se sabía muy bien cuáles eran las causas del cretinismo. Hasta que alguien dijo, bueno, esta cuestión está relacionada con las hormonas tiroideas, y entonces a partir de ahí se empieza a hacer este examen, y producto de ese examen, ¿cierto?, se ha podido evitar de que un montón de personas, probablemente, capaz que alguno de nosotros, no tengo idea, se ha evitado de que hayamos llegado a ser cretinos. ¿Qué es un cretino? Un cretino es una persona que tiene un desarrollo intelectual menor. ¿Qué se produce? Se produce un deterioro en el desarrollo del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque hay menor cantidad de conexiones sinápticas. Se pierde la excitabilidad. Las personas cretinas, mira, aquí tienen una foto. El cretinismo, ¿cierto?, es una deficiencia congénita, autosómica, recesiva, de la glándula tiroides. Y se caracteriza por un retardo en el crecimiento físico y también un retardo mental. Bueno, eres un cretino, como decirte que es un tonto, ¿ya? Las personas que sufren de cretinismo, efectivamente, sin tener ánimo despectivo ni nada, tienen un desarrollo intelectual bastante menor. Su piel es seca, áspera. La voz es una voz ronca.
Las guaguas, por ejemplo, cuando lloran, sacan un sonido gutural, un sonido desde lo profundo de la garganta, como si fuese una canción así de death metal, ¿no? Es el tipo de llanto que tienen las guaguas que sufren de este problema. El pelo se les pone seco, como cuando se le lava el pelo a la muñeca, que queda así seco, qué sé yo, sin vida, así se pone el pelo. ¿Ah? ¿Cómo se llama? Además, estas personas tienen una pronunciación bastante defectuosa. La lengua normalmente es un poco más gruesa, como lo que les pasa, por ejemplo, a los pacientes que tienen síndrome de Down. Solamente como ejemplo, ¿ah? Los pacientes de síndrome de Down tienen una mala pronunciación. Tienen una mala pronunciación porque la lengua es un poquito más corta y un poquito más ancha y un poquito más gruesa. Entonces, claro, al momento de querer vocalizar les cuesta más. ¿Me entienden? No tiene que ver, o sea, y esto no tiene que ver con su problema intelectual, sino que tiene que ver con que no pueden vocalizar mejor. Las personas con cretenismo tienen una situación similar. Además, tienen un abdomen que es protuberante y esta piel, siento que es seca, áspera, etc. Tienen un problema a nivel de los cartílagos. Se produce que las articulaciones son bastante más laxas. Entonces, no sé, pueden tener movimientos, por ejemplo, que no son permitidos ¿cómo se llama? Una persona normal, entre comillas, ¿no? Si uno viera una foto, por ejemplo, de un niño, voy a buscar una foto, esperen un segundo. Vale. 30 segunditos y le muestro el tiro una foto. Miren, ahí tienen en el cuadro A dos niños. El que está más hacia la izquierda es un niño normal, de 6 años. El que está hacia la derecha, fíjense el abdomen protuberante. Fíjense en el largo de los brazos. Los brazos son bastante más largos que el tronco. Cuestión que habla un poco de un desajuste, ¿no? La cara, la expresión de la cara. Ese niño que está al lado de este otro que tiene 6 años tiene 17 años y es un niño hipotiroideo. Fíjense lo que sucede en la radiografía de mano de un niño normal de 13 años y fíjense lo que sucede en la radiografía de una mano de un niño de 13 años con hipotiroidismo. Se dan cuenta de que los huesos siguen teniendo básicamente el mismo tamaño, pero lo que ha sucedido es que las articulaciones se vuelven mucho más laxas. Por eso es que estos brazos son más largos, pero no crecen, no hay crecimiento lineal, no hay crecimiento de los huesos, solo hay crecimiento de las articulaciones simplemente. Y eso es lo que produce, digamos, esta manifestación. Eso es característico, ¿cierto?, de la hormona tiroidea. Profe, ¿y eso se puede manifestar, por ejemplo, en un paciente que a la mamá cuando estaba en el embarazo no se le detectó un hipotiroidismo? Podría ser. ¿Podría ser una cosa así? Sí, claro, por supuesto que sí. 30 segundos, por favor. ¿Qué pasó? Ya. Entonces me vuelvo a mi discusión inicial. En cambio,
en los pacientes adultos se produce lo que se conoce como mixedema. El hipotiroidismo en los adultos puede producir mixedema, que claramente no es la misma consecuencia. Si a nosotros, por ejemplo, se nos produjera una disminución en la descarga de hormonas tiroides, no nos vamos a volver cretinos, porque a nosotros ya se nos formó el sistema nervioso central. Ya no vamos a tener esas malformaciones, qué sé yo, óseas ni nada por el estilo. Pero sí se puede producir mixedema, que se caracteriza por un edema, es decir, por una acumulación de líquido producido por la infiltración de sustancias mucosas en la piel y eventualmente también en algunos órganos internos. Esto, ¿cierto?, es producido entonces como consecuencia de una hipofunción tiroidea. Se produce un edema. Ese edema podría estar vinculado a la piel, aumento, ¿cierto?, de la permeabilidad a nivel de la piel, o bien también en los órganos internos. Y evidentemente eso va a traer como consecuencia problemas a nivel sistémico. ¿Se fijan? Ahora bien, el hipotiroidismo puede ser de dos tipos. Primario, si es que el problema está asociado a la glándula tiroides, o secundario. Se habla de un hipotiroidismo secundario cuando el problema está relacionado o bien con la hipófisis o con el hipotálamo. ¿Ya? Me parece que esta figura yo se la mostré hace un tiempo atrás, estoy seguro. Si no, se la puedo mostrar. Fíjese, por ejemplo, aquí en el cuadro verde se muestra el eje hipotálamo-hipófisis tiroide de una persona normal. El hipotálamo libera TRH, la hipófisis libera TSH, la tiroide libera T3 y T4. Y en función de los niveles de T3 y T4, ¡pum!, se producen los feedback para poder controlar la liberación de esta misma hormona. ¿Ya? ¿Te estoy tocando la tiroides? ¿Está por ahí? En el hipotiroidismo primario, el problema se encuentra en la glándula. Fíjate de que el hipotálamo libera TRH, probablemente más de lo normal. La hipófisis libera TSH, más de lo normal. La glándula tiroides creció en tamaño, pero a pesar de que creció en tamaño, no libera T3 y no libera T4. Entonces, ¿qué es lo que piensa el sistema? El sistema dice, no hay T3, no hay T4, bueno, tengo que liberar más TRH, tengo que liberar más TSH para poder controlar esto. Porque lo sensa como un déficit, ¿me entienden? Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el examen? Ustedes van a recibir un examen de sangre, van a encontrar T3 y T4 bajas, TSH elevado, TRH elevado. ¿De acuerdo? Ya. Esto respecto al hipotiroidismo primario. En el hipotiroidismo secundario vamos a ver un caso, que es el caso en que la hipófisis no esté funcionando. ¿Qué tenemos? Un nivel de TRH elevado, un nivel de TSH bajo y por lo tanto no hay presencia de T3 y T4. Entonces ahí tenemos una diferencia. El problema aquí se lleva o está a nivel de la hipófisis y está acá a nivel de la glándula tiroides. La glándula tiroides va a crecer y va a crecer y puede formar lo que se conoce como un bocio. Ahora, el bocio no necesariamente o no solamente está asociado a un problema de hipertiroidismo, que es lo más recurrente, ¿no?, sino que también se podría dar un hipotiroidismo en que hay un crecimiento exacerbado de la glándula, que está tratando de liberar, pero no libera nada, no tiene cómo liberar. ¿Por qué puede ser? Porque a lo mejor no tiene tiroglobulina, no hay síntesis de tiroglobulina, porque a lo mejor no hay incorporación de ioduros, no sabemos. O sea, pueden ser algunas causas por las cuales se pudiese generar
ese hipotiroidismo primario. Por su parte, el hipertiroidismo se caracteriza por pérdida de peso, sudoración, los pacientes son, es lo que mostrábamos en el cuadro anterior, ¿cierto? Los pacientes andan con más calor de lo normal, qué sé yo, tienen taquicardias, tienen agitación, hay mayor hiperexcitabilidad, etc. Se produce lo que se conoce, siempre me cuesta nombrarlo, como exoftalmia. Aparentemente, no me he repetido, me cuesta. Cuéntale cómo se llama usted. Exolftalmia. Exolftalmia. Relacionado para lo que me pasaba es que yo cometí un error de administrar medicamentos. Tenía un paciente sano y yo le dije, ¿te cuento es más grande? ¿Qué pasó? Y le tiró más grande que tiene. No, no tengo idea. Tanto, no creo. Bueno, no creo. le dio lo de cero. Los pilotos de 100 Hay de 500, de 100, de... miligramos. Yo soy más caliente. ¿No será miligramos? ¿Miligramos? El más grande de... Ya, bueno. Yo le di lo más grande que tenía en ese momento. ¿Y qué podría pasar? ¿Esta persona hubiera compensado solo o...? Para que tuviera conmigo? Sí. Ahora, ¿por qué se lo estaba dando? Porque el paciente había sido infectomizado. No, me equivoqué pastilla. Era para paciente al lado y me equivoqué. Claro. Bueno, ¿qué le hubiese pasado? Mira, hubiese tenido, por ejemplo, un exceso de T3 y T4, y al haber un exceso de T3 y T4 se va a provocar un freno en la actividad de la hipófisis. Entonces la hipófisis va a controlarse liberando menos TSH, se va a controlar por sí solo. Ahora, claro, evidentemente que si nosotros lo que hacemos es administrarle de manera continua a una persona hormonas tiroideas, evidentemente que nos va a dejar la escoba. Fíjate que hace mucho tiempo atrás existía un producto que se llamaba Metagras. El Metagras eran hormonas tiroideas. ¿Por qué? Porque producen pérdida de peso. Entonces te estoy hablando hace unos 20 años atrás, 15, 20 años atrás, dentro de los esquemas, por ejemplo, para poder producir baja de peso, incorporaban hormonas tiroideas. Tú ibas al médico y el médico te daba estos cócteles de receta magistral y hormona tiroidea. Claro, te aumenta el metabolismo, se produce pérdida de peso, pero también se produce pérdida de masa muscular. Se produce el desajuste a nivel cardiovascular, se produce el desajuste metabólico. Cada escoba. Porque en el fondo le estaba quitando hormonas tiroideas. ¿Qué pasaba con el eje? Se reprime. Entonces, a largo plazo, ese tratamiento va a generar un deterioro del eje y va a provocar de que esa persona se convierta en una persona que va a sufrir de bocio, o que va a sufrir de exoftalmia, o que va a tener un hipertiroidismo provocado por medicamento o un hipotiroidismo provocado por medicamento. Entonces, claro, a largo aliento va a traer complicaciones. Ahora mira, en el hipertiroidismo se pueden dar dos causas principales: la enfermedad de Graves, que también se le llama algo así como tormenta tiroidea, y el tumor hipofisiario, que lo que hace es secretar mayor cantidad de TSH. Esto es lo normal, ¿no es verdad? Este es el hipertiroidismo primario. El problema se encuentra en la glándula. La glándula libera más hormona de lo que corresponde. En la primaria. Siempre los primarios tienen que ver, en este caso, con la glándula. Y en cambio el secundario es un problema a nivel de hipófisis, como se muestra acá. ¿Qué vamos a encontrar acá?